Muy buenas tardes, bienvenidos a 8 Magazine Ávila en este miércoles. Estamos en directo, pasan 2 minutos aproximadamente de las 4:30 y hasta las 6 les vamos a acompañar como es habitual. Vamos a empezar este miércoles hablando de salud. El doctor Juan Carlos Pedrosa, que es médico de familia, nos va a acompañar. Hoy teníamos pensado hablar de los vértigos, pero ha habido algunas noticias vertiginosas en la jornada de hoy relativas a la vacuna contra la COVID que nos van a ocupar, yo creo, buena parte del tiempo, así que si el doctor lo considera oportuno hablaremos de la vacuna AstraZeneca y de muchas otras cuestiones derivadas de este fármaco, de esta vacuna que bueno, pues nos preserva del coronavirus. Hablaremos también de psicología porque Chelo Díaz, nuestra psicóloga de cabecera, va a acompañarnos para hablar en esta ocasión de la ansiedad, de los diferentes tipos de ansiedad, de los trastornos de ansiedad que se pueden padecer y de hecho se están padeciendo en este año tan complicado, tan convulso, tan difícil que estamos viviendo todos. Después vamos a hablar de moda porque tenemos con nosotros a Cristina Fernández. Ella es una joven diseñadora de moda que además ha recibido un premio recientemente, es abulense. Vamos a ver algunos de los modelos que ella ha diseñado y vamos a tenerla en plató, en directo, para que nos cuente cómo es su trabajo. Tendremos los directos de Elena, como es habitual los miércoles. Ella nos contará qué ha estado haciendo durante la semana pasada también. Nos consta que ha estado recorriendo la provincia y haciendo muchas cosas muy interesantes y estará aquí para contarlo. Y terminaremos con música, como es habitual. Así que, si les parece bien, vamos a nuestras sillas de charlar para hablar con el doctor Juan Carlos Pedrosa, que ya nos acompaña en plató. Buenas tardes, Juan Carlos. Hola, Ana, muy buenas tardes. Les decía ahora mismo a los espectadores que la idea era empezar hablando del vértigo, ¿no? Sí, eso es lo que teníamos previsto, pero como bien has dicho en la introducción, las incidencias que ha habido esta mañana con el cambio de criterio de la Junta de Castilla y León, considerando pertinente suspender transitoriamente la vacunación con la de AstraZeneca, ha generado mucho revuelo en la clase médica, en la clase sanitaria en general y entre la población en general, que quizás merezca la pena que nos centremos un poquito en ello hoy. Desde luego, y estos son los rigores del directo, porque hace un minuto hemos quedado en cambiar completamente el guión, ¿verdad? Pues sí, justamente cuando he llegado aquí. Merece la pena. Yo creo que sí, que merece la pena. Bueno, sobre todo merece la pena tranquilizar un poco a la población que ahora mismo está muy preocupada. Tanto los que se han vacunado con esta vacuna, concretamente del laboratorio en concreto, con la AstraZeneca, como los que no lo han podido hacer en la jornada de hoy, muchos que han venido de pueblos muy lejanos, sí, que estaban llamados a esa vacunación masiva y que se han tenido que volver con las mismas. Efectivamente, ha sido un contratiempo para todos ellos, lógicamente. Bueno, yo supongo que la Administración Sanitaria de la Junta ha considerado suspenderla teniendo en cuenta estas consideraciones y que lo habrá hecho en base a la seguridad de la población. Yo no tengo los datos en concreto por lo que se ha hecho, pero bueno, sí ha sido, pero evidentemente el contratiempo que se ha generado para determinadas personas que se han desplazado, que han podido perder incluso actividades laborales o de algún tipo, pues ha debido ser importante. Bueno, pero más vale prevenir otros problemas, ¿no? Sí, lo único que es que pasa? Efectivamente yo creo que debemos ser un poco... nosotros nos movemos en la incertidumbre. Yo creo que lo hemos comentado otras veces aquí en este programa, que la medicina es una ciencia probabilística, manejamos continuamente la incertidumbre y que cuando nos manejamos en la incertidumbre hay que ser lo más cautos posible y hacer las cosas de una manera sosegada y pensadas y meditadas, no tomar decisiones rápidamente que probablemente ahora con el tema del coronavirus, no solo con el tema de las vacunas, sino como en otros también, como el tema del uso de las mascarillas, como el tema de los cierres perimetrales y como de todas, llevamos unos meses en que hay muchos altibajos en las tomas de decisiones. Muchos cambios incluso en el mismo día. Muchos cambios en el mismo día, sí, o decisiones muy diferentes entre unos países y otros, o aquí dentro de nuestro propio país, entre unas comunidades autónomas. Eso lo único que genera, evidentemente, es incertidumbre en la población, incluso incertidumbre en nosotros, los propios profesionales. Bueno, hablemos de esta vacuna, que parece ser que es la que está generando más incertidumbre, sí, la AstraZeneca. Ya hablamos en alguna ocasión de las diferencias entre unos laboratorios y otros, sí, o entre unas marcas, sí, y otras. Vamos a hablar de esta en concreto. ¿Cuáles son realmente los problemas que pudiera, entre comillas, acarrear
esta vacuna, la de AstraZeneca? Bueno, hay unos hechos que están comprobados y es que efectivamente personas vacunadas con este tipo de vacuna, que se han vacunado ya, han tenido problemas trombóticos a nivel fundamentalmente de los senos venosos cerebrales. Eso está comprobado y existe una relación temporal entre estos episodios de trombosis y la administración de la vacuna. Lo que todavía, y en reuniones anteriores de la Agencia Europea del Medicamento, lo que no se ha podido establecer es una relación causa-efecto clara y evidente. Por eso hasta ahora la recomendación ha sido, digo hasta ahora porque precisamente en estos momentos, mientras nosotros estamos aquí hablando, la Agencia Europea del Medicamento está reunida para valorar los nuevos datos de que se disponen, para ver si eso va a ser así o hay que cambiarlo. Entonces, eso está claramente comprobado. Hay una relación temporal entre una serie de eventos trombóticos, sobre todo determinados grupos poblacionales de mujeres, y la administración de la vacuna. Mujeres, fundamentalmente mujeres y jóvenes. Mujeres y jóvenes. ¿Vale? ¿Por qué puede ser eso? Lo que también está claro es que en mujeres jóvenes la incidencia no vacunadas, en la población general no vacunada, hasta ahora que no había vacuna, la incidencia de trombosis en los senos venosos cerebrales también era mayor en mujeres jóvenes y había casos de trombosis que hasta ahora. ¿La situación cuál es? Que hay que demostrar si efectivamente este riesgo que las mujeres jóvenes tienen de trombosis mayor que en otros grupos poblacionales, el hecho de la vacuna lo incrementa o no lo incrementa. Y que si este incremento, en caso de existir, es lo suficientemente elevado, y constituye un riesgo tan elevado como para poder suplantar, digamos, los beneficios que la propia vacuna tiene. Porque, lógicamente, la vacuna en sí tiene beneficios y eso también está claramente demostrado, que la vacuna protege. Y como la vacuna protege, tiene beneficios. Tiene una serie de beneficios y tiene una serie de riesgos. Lo que hay que poner en la balanza, qué beneficios tiene, qué riesgo tiene y sopesar si merece la pena continuar con la vacunación o no. Y eso es lo que se está estudiando en estos momentos. Y eso es lo que se está estudiando en estos momentos en una reunión que estaba prevista que tuviera ahora la Agencia Europea del Medicamento y que posiblemente a lo largo de la tarde salga una recomendación final. También hay una reunión en estos momentos del Consejo Interterritorial, la reunión de todos los consejeros de Sanidad con el Ministerio de Sanidad en Madrid, para, en función de lo que decida la Agencia Europea del Medicamento, tomar una decisión adecuada a lo largo de la tarde. Que sea consensuada por todos, entonces, entiendo, ¿no? Lo lógico sería, sí, claro, que toda la decisión que se tome en el Consejo Interterritorial, todos los consejeros de sanidad de todas las comunidades autónomas los llevaran al campo de la misma manera. Hasta ahora hemos visto que no. Ya. Hasta ahora hemos visto que en otros momentos ha habido determinados acuerdos del Consejo Interterritorial que algunas autonomías han asumido y otras han ido por libre. Sí, entonces, claro, eso es lo que genera la incertidumbre y la intranquilidad. Bueno, claro, es un asunto lo suficientemente serio como para que sea unánime, ¿no?, la decisión que se tome. Hablaba de que la vacuna protege, pero también se ha oído por ahí que la vacuna no inmuniza. Me refiero a AstraZeneca, no sé las demás, supongo que sí o no, pero bueno, vamos a dejar claro si la administración de las 2 dosis oportunas de AstraZeneca inmuniza a una persona o simplemente le preserva de tener los síntomas. No. La vacuna inmuniza. La vacuna inmuniza, lo que pasa es que no inmuniza a la totalidad de la población a la que se la administra, al 100% de las personas vacunadas, como pasa con otras vacunas, como pasa con la simple vacuna de la gripe, que hay pacientes que dicen yo me vacuné de la gripe y he cogido una gripe, porque esa persona no quedó inmunizada por las circunstancias que sean, por sus propias condiciones personales, de su inmunidad o por cualquier otra circunstancia la persona no quedó inmunizada. La vacuna de AstraZeneca, en los estudios en fase 3 que se hicieron en su día, ya confirmó su grado de inmunización. Vacuna con una sola dosis, como se produce en Inglaterra, ya produce unos niveles de protección adecuados. Con una segunda dosis la protección se eleva. Inglaterra tomó la decisión de administrar una sola dosis en lugar de 2, porque pensaban administrar más vacunas y que, aunque el porcentaje de protegidos fuera menor, pero al abarcar mayor cantidad de población, romper la cadena epidemiológica de una manera más rápida. Y ese fue el criterio que utilizó Inglaterra. Entonces, la vacuna protege. ¿Qué es lo que sucede con el malentendido? Es que aquellas personas que no protegen, imaginemos que ponemos la vacuna a 100 personas, de las 100, 85 quedan protegidos y 15 no, aproximadamente. En estos 15 que no quedan protegidos,
La vacuna además hace que los síntomas sean más leves o incluso puedan ser asintomáticos y disminuyen el riesgo de tener que ingresar en los hospitales y disminuyen el riesgo también de mortalidad aunque enferme. O sea, pero estamos hablando de un 15% de aquellos a los que se les ha administrado la vacuna. El otro 85% ha quedado inmunizado. Vale. ¿Vale? Sí, eso está muy bien que lo aclaremos porque también se habla en la calle se habla mucho. En la calle se habla. En los bares menos porque hay más problema para entrar en los bares y según los aforos y tal. Pero en la calle todavía se habla mucho y la gente está muy preocupada. Pues eso hay que quedarlo claro. Es que si no estaríamos construyendo una bomba de relojería. Claro. Si estuviéramos haciendo que una persona enfermara y no lo pudiéramos diagnosticar porque la vacuna nos enmascara los síntomas, entonces en lugar de romper la cadena epidemiológica lo que le estaríamos potenciando. Claro. O sea que eso queda muy claro. En un 85% de los casos inmuniza, en un 15% no. Sí, y ese 15% no va a tener sintomatología. Sí. Puede ser persona asintomática, pero es un 15%. Las 15 personas que vacunadas puedan enfermar, además su enfermedad va a ser, digamos, de alguna forma más leve. Incluso en muchos casos habrá más asintomáticos que sintomáticos, pero solo va a ser de aquellas personas que no están inmunizadas. Los que están inmunizados no contraen la enfermedad y no la transmiten. Bueno, ahora mismo esta vacuna, la AstraZeneca, se decía que no se podía administrar hace ya unos días a personas mayores de 50 años, ahora parece ser que son los que menos riesgo tienen, porque los que más riesgo tienen son las mujeres jóvenes. La población no termina de entender. Sí, bueno, porque eso, cuando se aprueba un determinado fármaco, y la vacuna no deja de ser un fármaco, lo que se le exige a la industria farmacéutica que lo ha desarrollado es que tiene que hacer unos estudios de eficacia y unos estudios de seguridad. Entonces, en base a estos estudios de eficacia y de seguridad, es la aprobación que hacen las agencias del medicamento, la que hemos hablado antes de la Agencia Europea del Medicamento o la superconocida FDA americana, ¿no? Entonces, los promotores de un fármaco tienen que presentar estudios de eficacia, tienen que presentar estudios de seguridad y en base a eso se hace la aprobación por los entes encargados de ello, ¿no? Entonces, los estudios están hechos con unos determinados grupos poblacionales. Si yo la vacuno, cuando hago el estudio, lo pruebo en hombres de entre 50 y 60 años solo, la Agencia Europea del Medicamento solo lo va a aprobar para hombres de 50 o 60 años, que es donde el estudio ha demostrado que es eficaz y que es seguro. Si no se ha demostrado en otras poblaciones, no se aprueba. Sucedió eso por lo que se decía que a partir de 50 años no estaba testado. Digamos. Efectivamente, es lo mismo que en los niños, en los adolescentes menores de 16 años. Ahora se están haciendo estudios en adolescentes entre 12 y 16 años para ver si es eficaz y si es segura las diferentes vacunas. Actualmente no se están poniendo por debajo de 16 años, pero en el momento que estos estudios finalicen, si demuestran la eficacia y si demuestran la seguridad, se aprobarán y se podrán administrar a población adolescente que ahora nos administra. Claro, sí que es verdad que estamos en una carrera de fondo o de obstáculos en muchos casos, ¿no? Sí. Y que algunos de los tramos que hay que ir recorriendo hasta tener confirmada que una vacuna es eficaz al 90, 100%, se han saltado, ¿no? ¿O no? No se han saltado. Vale. Los estudios están realizados y los estudios están seriamente diseñados y seriamente controlados. Lo único es que se ha eliminado mucha trama burocrática. Vale. Y además se ha puesto mucho dinero encima de la mesa para realizar los estudios. Entonces, ha habido muchos recursos para estudiar las vacunas. Para estudiar otros fármacos hay menos recursos. Entonces, cuando hay más recursos, puedes agilizar los procesos y además, si se han eliminado muchas tramas burocráticas, porque estamos en una situación de emergencia internacional, pues lógicamente ha habido una serie de tramas burocráticas que se han eliminado. Pero eso no quiere decir pero no que las de laboratorio, digamos, no las científicas. Pero no las científicas, efectivamente. Vale, eso que quede también muy claro, que a la población le tranquilice. Bueno, otra pregunta que se estará haciendo mucha gente. A mí ya me administraron la primera dosis hace unas semanas. ¿Qué pasa con AstraZeneca? Bueno, ¿qué pasa pues aquí nos podemos mover en diferentes escenarios. El primero es que esta suspensión cautelar que se ha hecho hoy en Castilla y León se generalice a todo el territorio nacional o a la Comunidad Económica Europea y la vacuna de AstraZeneca ya no se administre más. Estaríamos en el peor de los escenarios, ¿no? Con esta vacuna. No pasaría nada.
No pasaría nada porque ya he comentado antes en el sentido de que los ingleses solo han vacunado con una dosis a su población, no con dos. Entonces la población vacunada aquí de una dosis estaría en la misma circunstancia que la población de los ingleses que se han vacunado con una dosis. No habrán alcanzado el grado de digamos, de eficacia o de cobertura o de inmunidad tan elevado del 80 y tantos, 90% que hemos hablado con anterioridad. Habrán alcanzado un grado de inmunidad en torno al 60 y tantos por ciento posiblemente, pero habrá mucha gente que con una sola dosis ya está inmunizada. Y luego con la segunda dosis tampoco sabemos qué va a pasar con aquellos vacunados con 2 dosis, con la de AstraZeneca u otras vacunas que tampoco quedan inmunizados, porque de momento no existe posibilidad de a toda la población hacer determinación de anticuerpos para ver el nivel de inmunidad que han adquirido. Poco sabemos cuando sea una persona que está correctamente vacunada con 2 dosis y ha generado inmunidad, cuánto tiempo le va a durar esa inmunidad. Es decir, ¿cuándo nos tendremos que volver a vacunar? Claro, ese es otro asunto, es otro asunto es una vacuna que vale para ahora. Que todavía la comunidad científica no tiene respuesta. Claro. Que eso lo iremos conociendo con el paso del tiempo. Son vacunas que llevan en desarrollo 1 año y que ese tipo de circunstancias todavía no los conocemos. Sí, bueno, es posible. En principio. Luego, ese digamos que sería el peor escenario. El siguiente escenario sería en que hoy la Agencia Europea del Medicamento diga que con los datos que se siguen disponiendo, el riesgo-beneficio sigue siendo más favorable al beneficio que al riesgo y aprueben continuar con la vacunación. Entonces las personas que están pendientes de la segunda dosis pues se la administrará cuando les corresponda, si eso fuera así. Si eso fuera así y si además de la decisión que adopte la Agencia Europea del Medicamento, el Consejo Interterritorial de hoy tome una decisión acorde a lo mismo. ¿Están reunidos ahora mismo? Se reunían hoy. Se reunían esta tarde. Sí. Bueno, habrá que ver. El resto de las vacunas parece que no conllevan esta controversia, tanto la de Pfizer como la de Moderna. Parece que no, hasta el momento los problemas fundamentales han sido con AstraZeneca. Bueno, y estamos también a expensas de que llegue la de Janssen, ¿no? La de Johnson & Johnson. Sí, la de Johnson & Johnson tiene previsto que a mediados de mes esté autorizada y que comience la distribución de una forma rápida. Esta vacuna tiene la ventaja sobre las anteriores en que solo ha probado una eficacia suficiente con una sola dosis. Entonces, en principio, la indicación de las personas a las que se les vaya a vacunar con esta sea de una sola administración. En lugar la de verdad dos. Es que es normal que la gente esté preocupada y sí. que haya pues mucho desconcierto entre la población ante una situación tan... Hay mucha incertidumbre. Exacto. Hoy en nuestro centro de trabajo hemos tenido conversaciones informales entre diferentes profesionales y cada uno teníamos una forma de ver las cosas de una forma diferente. ¿Sabe? Incluso entre nosotros a veces vemos las cosas de forma diferente con la misma información que tenemos porque la información no está contrastada y no está consolidada todavía. Pero lo que tenemos que intentar es que esta incertidumbre que tenemos los profesionales sanitarios o los administradores sanitarios, la clase política, los dirigentes, no trasladar esta incertidumbre a la población general. Debíamos un poco ser nosotros cautos, llegar a nuestros acuerdos internos y ya dar a la población una información que sea tranquilizadora y que sea estable, que no estemos cambiando continuamente el mensaje que estamos dando. Por ejemplo, si ahora hay personas, y ya casi para terminar, doctor, si ahora hay personas a las que se debería administrar una segunda dosis o una primera de AstraZeneca, se decide que sí, que adelante con ella y esas personas no quieren recibir esa dosis porque tienen miedo. Ajá. ¿Tienen opción de acceder a otro tipo de vacuna? En el momento no, en el momento actual no. Actualmente, con la limitación que tenemos del número de vacunas que se reciben, no se puede optar por elegir qué vacuna me quiero poner. Bien. La vacuna viene decidida desde la Administración sanitaria. Esto sí ha habido un consenso a nivel nacional y a nivel del Consejo Interterritorial y en todas las comunidades autónomas se ha seguido en este caso una unanimidad de la administración, de tal manera que depende del grupo poblacional que pertenezca se te asigna un tipo de vacunas o no. Hasta el momento no es posible optar por un cambio de forma voluntaria. En algún caso especial
se podía valorar en un futuro, pero de momento no está contemplado. Cuando las vacunas haya una mayor oferta, una mayor disponibilidad, una mayor posibilidad de acceder a ellas, a lo mejor se puede contemplar, pero en este momento es inviable. Bueno, vamos a terminar con una frase tranquilizadora, por favor, doctor, a todos los que nos están viendo y escuchando en este momento. Bueno, yo lo que le quiero decir a aquellas personas, sobre todo, que están vacunadas ya con AstraZeneca, o que en el futuro se les pueda ofertar porque la Agencia Europea del Medicamento y el Consejo Interterritorial así lo apruebe, que se puede seguir administrando, que estén completamente tranquilos, que si se aprueba y se decide que sea así, va a ser con todas las garantías necesarias, que va a haber... Hay una comisión de expertos muy importantes a nivel internacional que están haciendo un seguimiento de esto, que no son opiniones de salida al paso de cualquier persona, de redes sociales o demás. Lo que salga de la Agencia Europea del Medicamento va a tener el peso de la comprobación científica de los datos. Entonces, en ese aspecto, y que hay muchas personas que afortunadamente ya se han vacunado. Hay millones de personas en todo el mundo vacunadas con AstraZeneca y que los casos de trombosis han sido muy pequeños. Estamos acostumbrados a ir en la televisión de que hay 80 muertos al día o 100 muertos al día en España. Hoy he oído mientras comía que ayer murieron en Brasil 4.000 personas por el coronavirus o en Francia 400. Y si eso dijéramos que esos han muerto por causa de una vacuna, ¿de qué estaríamos hablando? O sea, ahora tenemos un problema serio, importante, y es que miren miles y miles de personas todos los días en los diferentes países del mundo, y que eso hay que poner una solución. Claro, bien es verdad que la información que ahora nos llega muy fácilmente nos hace también a veces estar sobreinformados, que eso tampoco es bueno y genera mucha incertidumbre, ¿no? Sí, el acceso a las redes sociales, donde muchas veces circulan información no contrastada, también contribuye a ello. Hemos hablado antes un poco de los vaivenes de las decisiones de los gestores sanitarios, pero también hay mucha gente que aporta muy poco en las redes sociales haciendo comentarios muy poco favorables, ¿no? Bueno, pues nada, hemos tenido que cambiar sobre la marcha el guión de esta entrevista con el doctor Juan Carlos Pedrosa y vamos a hablar del vértigo. Si le parece, hablamos en próximas ocasiones, dentro de 15 días, Perfecto. Si no surge otro asunto de absoluta actualidad del vértigo, que me parece muy interesante, pero hoy era obligado hablar de esta incertidumbre que ha generado AstraZeneca en el día de hoy, concretamente en Castilla y León. Pues muy bien, así quedamos. Para el próximo programa hablaremos del vértigo. Muchas gracias, Ana. Muy bien, gracias, doctor, como siempre, por estar con nosotros y por darnos un poquito de tranquilidad, por lo menos de claridad a la hora de hablar de las cosas para que lo entendamos. Muy bien. Gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y enseguida estamos con ustedes. Ya estamos aquí después de la publicidad, esto es 8 Magazine Ávila, estamos a miércoles, ya saben que los martes y los miércoles les acompañamos en directo, desde las 4:30 y hasta las 6 de la tarde y también en diferido, si prefieren ustedes, porque a partir de las 10 de la noche, que mucha gente me dice, pero si es que tú estás diciendo una hora y yo te veo por la noche, sí, a partir de las 10 de la noche se lo repetimos todo de manera íntegra para amenizar también ese rato de antes de irse a acostar. Así que, bueno, después de hablar con el doctor Juan Carlos Pedrosa, con quien hemos empezado hoy 8 Magazine Ávila, hablando además de asuntos de plena actualidad de la vacuna AstraZeneca, vamos a seguir hablando de salud, casi siempre además combinamos ambas cosas, pero esta vez la salud interna, la salud emocional, psicológica, porque nos acompaña nuestra psicóloga Chelo Díaz. Buenas tardes, Chelo. Muy buenas tardes, Ana. Es verdad que siempre os encontráis en la puerta el doctor y tú. Me encanta. Y hacéis un tándem perfecto. Hablamos de la salud física, la exterior y luego de la otra, de la interior, que es complicada, ¿eh? Muy complementario, ¿verdad? Es muy complementario. Hay que cuidar tanto una como la otra porque van imbricadas, ¿verdad? Y una a la otra se afectan de forma directa. Un día podemos hablar de las enfermedades psicosomáticas. Muy interesantes. Sí. Me lo apunto. Apúntatelo. Me lo apunto. Pero hoy vamos a hablar de los trastornos de ansiedad. Sí. Que padecemos todos en algún momento de nuestra vida. Sí. ¿No? Todos, no sé, pero casi todos en algún momento, porque la ansiedad es un estado de activación natural
que tenemos como sistema de alarma. Entonces es fácil que en algún momento todos suframos ansiedad por algo. Diferenciar, ¿Cómo ¿no? definiríamos entonces la ansiedad? Porque habrá gente que dice, "Ay, sí, sí, yo estoy muy nerviosa", a lo mejor eso no es ansiedad. No. Pues sí, vamos a ver, ¿qué se entiende por ansiedad? Bueno, la ansiedad es un estado de activación del sistema nervioso, es un estado de alerta, es bueno, pues un mecanismo de defensa que todos tenemos ante situaciones que por lo que sea nos puedan desbordar. Con lo cual la ansiedad por sí misma no es un problema. ¿Cuándo empieza a ser un problema? Bueno, pues empieza a ser un problema cuando se convierte en un trastorno de ansiedad. ¿Qué sería un trastorno de ansiedad? Bueno, pues un trastorno de ansiedad lo empezamos a detectar cuando aparece esa ansiedad de manera no coherente o proporcional con lo que está sucediendo. Se alarga. Sin ton ni son, vamos, como diría Sí, uno. algo así, ¿no? Como que Vale. no es coherente con lo que está Vale. sucediendo en ese momento en la vida de la persona o en esa situación que la persona está viviendo. Cuando persiste en el tiempo, en un momento dado, un estado de alerta, bueno, va asociado a algo. Entonces, cuando eso sucede y ya pasa, la persona, bueno, pues se va desactivando. No, con la ansiedad no, se mantiene, se queda. La persona se queda en ese estado de activación, en ese estado de es como algo que coge velocidad adentro de nosotros, ¿no? Va más allá del estrés. Y nos va a preocupar también, claro, ¿no?, cuando para la persona ya le esté suponiendo, bueno, pues un entorpecimiento en su vida. Personas que realmente un trastorno de ansiedad les deja con su vida totalmente en stand-by, o sea, no pueden hacer su día a día con naturalidad, ¿no? Vale, entonces convendría a lo mejor, Chelo, que habláramos de los síntomas de un trastorno de ansiedad, porque sí que, bueno, has ido dando así algunas pinceladas, no es estrés, es algo más y tal, pero ¿cuáles son los síntomas que una persona puede tener si padece un trastorno de ansiedad? ¿Cuáles serían? Pues a veces se confunden un poquito con el estrés. Cuidado con el estrés, que no es un hermano menor. Le tenemos ahí como algo metido en nuestra vida, muy normal, el estrés. Estoy estresado. Sí. El estrés es Cuidado. un estado de activación también, es un estado de alerta también. ¿Cuál es la diferencia entre estrés y ansiedad? Digamos un poco para que nos puedan entender en casa en un lenguaje muy coloquial, como que es un estrés que se ha quedado pinzado, se ha quedado enganchado y va cogiendo velocidad. Ahí entraríamos ya en algo más que es la ansiedad, ¿no? Es como va subiendo intensidad ese estrés. Pero van a compartir muchos síntomas, por ejemplo, problemas con el sueño, cambios de humor, irritabilidad. Puedo tener, tanto en el estrés como en la ansiedad, problemas en un momento dado psicosomáticos, gastrointestinales, dolores de cabeza. Va a haber como ¿Lumbalgias? pues por tensión, toda la zona muscular. Claro, tú piensas que cuando tú tienes estrés o ansiedad, Sí. va a haber mucha tensión en el cuerpo. El estado de ansiedad es un estado de tensión, ¿no? Yo que me dedico muchos años al trabajo con yoga y con la relajación, soltar un cuerpo ansioso es muy difícil. Claro que sí, todas esas tensiones musculares van tensionando las articulaciones y las van dañando, ¿no? Las lumbalgias, problemas cervicales, muchas cefaleas, problemas gastrointestinales, tienen mucho que ver a veces, mucho que ver con estados de activación del sistema nervioso. Entonces, cuando percibimos este tipo de síntomas, está bien que nos empecemos a decir, algo pasa, algo pasa. ¿Y qué es lo que puede pasar? Porque luego podemos hablar un poco de los tipos de ansiedad, Claro. porque hay muchísimos, pero ¿por qué se puede producir un trastorno de ansiedad? ¿Qué es lo que le está pasando a esa persona en su vida cotidiana? ¿Qué es lo que le puede estar pasando? No tiene por qué ser un trabajo excesivo, a lo mejor pueden ser también cuestiones emocionales o, en fin, ¿qué puede pasar? Bueno, lo que está pasando ahí es que hay una activación básicamente por tres fuentes, ¿no? Nos vamos a encontrar que hay tres áreas de la persona que se están viendo, digamos, como hiperactivadas o alguna más que otra, ¿no? Todas las personas tenemos que mantener un equilibrio, o sería saludable que mantuviéramos un equilibrio entre tres, digamos, como áreas, ¿no? Una es, digamos, como la cognitiva, es decir, qué tipo de pensamientos manejas en tu mente, qué calidad de pensamiento manejas en tu mente, y yo añadiría además a qué velocidad, ya que hablamos de estrés, ansiedad, ¿no? ¿Qué sientes? ¿Sabes lo que sientes? ¿Manejas lo que sientes? ¿Le pones nombre a lo que sientes? ¿Digieres lo que sientes?
Claro, muchas veces las personas no son conscientes, y ya no te digo nada, coherentes entre lo que piensan, lo que sienten, no lo manejan, ni siquiera son conscientes, aquello va. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que todo esto nos lleva no solamente a una activación del sistema nervioso, sino que además nos lleva a una conducta. ¿Cuántas veces pensamos una cosa que nos provoca un estado emocional y actuamos en el lado contrario? Esto va a generar una tensión emocional, un estrés emocional, que si lo sostengo en el tiempo va a terminar desembocando en una ansiedad. O sea, es como si tú fueras poco a poco subiendo el voltaje de tu sistema nervioso, ¿no? Y fueras en casa enchufando, para que me entiendan, enchufando la lavadora, y ahora enchufo también el horno. Uy, qué bien, pues voy a aprovechar y voy a hacer la comida. Y de pronto hay un momento que algo hace ¡pof! Esa sería la ansiedad. Ahí hemos entrado en otro nivel, ¿no? Sí. Si en ese momento lo manejamos, tanto a nivel cognitivo, es decir, sé que esto es un trastorno, que es un pico de ansiedad, un trastorno es otra cosa, un pico de ansiedad, y lo manejo y bajo niveles de estrés y entiendo qué ha pasado, qué me he dicho, qué no estoy digeriendo emocionalmente, en qué no estoy siendo coherente con mi conducta, entonces voy a bajar eso, es como voy desenchufando cosas y volvemos a línea base. Y no pasó nada, simplemente saltó una alarma de hey, te estás pasando, ¿sí? Pero no solemos hacer esto, solemos tomarnos un café o un té extra, porque notamos cansancio, falta de fuerzas, y entonces en vez de descansar nos tomamos un café, nos forzamos, en vez de seguir desenchufando cosas, lo que hacemos es continúo enchufando más cosas, me pido más, soy exigente, soy crítico conmigo, y entonces nos metemos en un trastorno de ansiedad muy fácilmente. ¿En cuál? Ahora vemos algunos tipos. Vamos a ver, porque hay una ansiedad generalizada que quizá es la que estamos ahora de alguna forma revelando, pero luego hay muchos tipos de ansiedad. Por ejemplo, el pánico está dentro de los trastornos de ansiedad, ¿no? Y hay mucha gente ahora mismo que siente pánico a cosas que antes a lo mejor no le ofrecían nada más que un leve miedo, o ni siquiera, ¿no? Efectivamente, o ni siquiera. O ni siquiera. Es un trastorno de ansiedad por pánico, con pánico. Lo primero que nos vamos a encontrar normalmente es un trastorno de ansiedad generalizada, que es esa hiperactivación generalizada, que es como que, ¿no? Y que vamos subidos de voltaje, bien, con toda esa sintomatología típica del estrés, pero todavía mucho más, ¿no? Y empiezo a tener dificultades en situaciones donde yo antes no tenía dificultades. Con estrés no voy a tener dificultades, voy como pasado de vueltas, pero no voy a tener dificultades en nada. Eso es estrés. La ansiedad ya me va a empezar a dar problemas en situaciones donde yo antes no tenía problemas. Trastorno de ansiedad generalizada. Como eso lo sigo subiendo de voltaje y no lo atiendo, ni siquiera me doy cuenta de que eso se llama ansiedad, pues entonces puede suceder que de pronto tenga una crisis de ansiedad. ¿Y cómo manejo yo esa crisis de ansiedad? ¿No? Esas palpitaciones, ese ahogo, a veces hay quien le da con mareos, ¿no? Es una sensación muy desagradable, como de pérdida de control, ¿no? Si yo eso le doy, digamos, una interpretación cognitiva a nivel de pensamientos, decir, hey, he disparado con un pico de ansiedad, no pasa nada, es una alarma, y lo bajo, es muy probable que yo no entre en un trastorno de pánico. Pero ¿qué suele pasar? Que las personas le cogen miedo. A esa sensación le cogen pánico y empiezan a tener conductas evitativas precisamente para evitar volver a tener esa sensación. Dejo de ir allí a donde me sucedió, dejo de hacer aquello, empiezo a tener miedo, me acobardo y empiezo a desarrollar un trastorno de pánico, que puede desarrollar luego en otras cosas, porque claro, volvemos a lo mismo, como no me hago cargo de ello, pues sigo enchufando cosas, sigo metiendo más carga, más intensidad en la red neuronal en este caso, claro, ¿no? Sí, claro. sí, sí. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que, bueno, aquello puede seguir desembocando pues en una agorafobia, que sería un... ¿Qué es la agorafobia? Es un miedo absolutamente irracional a los espacios abiertos, es decir, lo que percibimos como espacio desprotegido, salir de casa. Las personas tienden a buscar un rincón protegido y se van quedando ahí en casa muchas veces, y hay un momento que no salen ni a la calle, porque no pueden, se les provoca una crisis de ansiedad. No es que no quieran, es que les provoca una crisis de ansiedad automática. Vale. Entonces hay otra forma de ansiedad, otro nombre, que por sus siglas es TOC. Sí. ¿Qué es el TOC? ¿Un TOC? El TOC es un trastorno obsesivo compulsivo. Sí. Aquí ya hemos subido niveles, seguimos subiendo, claro, es que, ¿no? Entonces, ¿qué sucede aquí?
ese nivel ese estado de ansiedad, que es muy desagradable, es que es mucho más que estar nervioso, es que esto no es un estrés. No me vale aquello de tranquilízate, por favor, no hagamos eso. La persona ya quisiera tranquilizarse, no puede. Su sistema nervioso está disparado en ese momento. Necesita aprender y gestionar herramientas, necesita aprender a bajar decibelios, y eso es todo un complejo cognitivo, emocional, conductual que la persona tiene que aprender. Ahí entramos los profesionales, ¿no? Y a veces incluso hasta farmacológico. ¿Pero qué sucede en el TOC? Sucede pues que la persona tiene un estado de ansiedad muy alto ante algo, y para compensar ese estado de ansiedad tan alto, lo que hace es que es muy obsesivo, ¿no? Es muy rumatorio en la cabeza, ¿no? Los pensamientos están como metidos en bucle, ¿no? Yo lo llamo como una centrifugadora, ¿no? La persona está obsesionada con algo, con su preocupación, porque en la ansiedad siempre hay preocupación. Y entonces, para compensar esa conducta tan angustiosa, por ejemplo, ahora con la pandemia ha sido muy habitual los TOC asociados al contagio, pues tengo una conducta compulsiva que no controlo, para compensar esa ansiedad, ¿no? Entonces puedo lavarme las manos 7.500 millones de veces, puedo tener una conducta repetitiva, incluso ya llevarlo un poco más allá, ¿no? Y entrar en unos rituales y en unas cosas, ¿no? Es un trastorno muy agobiante para la persona. ¿Qué entendemos por ansiedad social? También está muy ligado a la situación en la que vivimos actualmente, pero hay muchísimas personas que están padeciendo ansiedad social. ¿Qué entendemos por eso? Es una ansiedad que aparece ante un estímulo social. La persona realmente entra en ansiedad, vive como una situación altamente estresante el encuentro social. El encuentro social, ya no estamos hablando ni que se exponga a hablar en público, que eso sería otra... No, el encuentro social. Claro, somos un animalito social. Continuamente estamos en interacción social con los demás. Podemos imaginar el enorme sufrimiento que para esta persona es el tener una ansiedad social, o sea, el hecho de exponerme a un ámbito social, a una interacción social, a un compartir social, aunque sea incluso con personas, a veces incluso amigos. Te iba a preguntar, ¿también incluso con la familia? Con la familia menos. Con la familia no, a no ser que sean familias ya más extensas. Sí. O sea, en el núcleo familiar en el que viven la normalmente, familiar no. Ahí suelen estar cómodos, pero a lo mejor el día que nos reunimos con los primos o hay una boda familiar, ahí ya estas personas muchas veces, depende también su grado, ¿no? Pero muchas veces quedan muy bloqueadas hasta el punto, como muy típico de la ansiedad, hacer conductas evitativas. Dejo de hacer, perdona. Evitativas. Evitativas. Dejo de hacer cosas que antes hacía. Es una de las maneras en que vamos a detectar a la ansiedad. Dejo de hacer cosas que antes hacía. Y no porque hayan dejado de interesarme. Me puedo engañar y decir, no, es que ya no me apetece. Igual es que no me siento cómodo, no me siento cómoda ahí. ¿O empiezo a hacer cosas que antes no hacía también de forma compulsiva o no? A ver, si empiezo a lavarme las manos muchas más veces de las que coherentemente con la situación, si empiezo a tener conductas de no me toques, o no, muy típico ahora, no quiero salir de casa, o no quiero, claro, son cosas que antes hacía y ahora no hago, o que ahora hago en exceso. Claro, te iba a preguntar por las fobias, otro tipo de trastorno de ansiedad, pero todo lo que estás contando tiene algo que ver con las fobias, ¿no? Elementos fóbicos, claro. Sí, al final la fobia está por ahí, ¿no? Fobias muy típicas que se desarrollan, pues por ejemplo, imagínate que yo siempre conduje y nunca tuve problema y de pronto en mi vida va entrando la ansiedad y un día pum, me bloqueo y no puedo conducir, que es muy diferente a que yo no haya conducido nunca y me esté enfrentando a la situación. Sí. No, eso es otra historia, que puede haber fobia, sí, por supuesto, pero es diferente. Pero es diferente. Es diferente. Es más natural, digamos, ¿no? Claro. Bueno, entra dentro un poco de no hay competencia ahí, no es algo en lo que tú hayas tenido una práctica y entonces, bueno, pues puede haber un tal, ¿no? Pero si yo algo que hacía con total naturalidad, de pronto no lo puedo hacer porque me da ansiedad, acabo de desarrollar una fobia, acabo de poner toda esta ansiedad en un lugar, en una fobia. A veces son muy específicas, a veces no tanto, pero sí es como que de pronto desarrollamos ahí una aversión a algo, una fobia a algo, ¿no? Que yo antes no tenía. Esto me preocupa dar ideas, es que no quiero dar ideas. No des ideas, no, porque seguro que hay alguien que nos está escuchando. ¿Me ocurren ejemplos? Bueno, para romper
directamente con dar ideas, vamos a dar consejos. Mejor. Mejor. ¿Te parece? Mejor. Bueno, a todas esas personas que nos estén escuchando y se hayan sentido reflejadas de alguna manera en alguno de estos trastornos de ansiedad o en estas ansiedades incipientes que si no las cuidamos pueden derivar en un trastorno, vamos a dar unos consejos, ¿te parece? El primer consejo es que la persona sea muy honesta consigo misma, nada crítica ni exigente. Tener en un momento dado un periodo de estrés alto o ansiedad entra dentro de la vida de cualquiera. No pasa nada, estamos vivos, nos pasan cosas, vivimos cosas, hay que absolutamente normalizar determinados estados emocionales. Pero me voy a hacer cargo de ellos. Voy a observarme, voy a ser muy honesto, muy honesta conmigo y voy a ver que en algo no está yendo bien. Estoy muy activada, empiezo a dormir peor, empiezo a tener pensamientos más negativos, un exceso de preocupación. El primer consejo es observar esto, porque es la primera señal. Bien, ¿qué voy a hacer? Lo primero que voy a entender es que tengo estrés. En algo estoy teniendo estrés, bien cognitivo, bien emocional o bien conductual, exceso de cosas que tengo que hacer. Voy a cortar la fuente de estrés, siempre, porque la ansiedad, no siendo estrés, siempre se alimenta de estrés. Es de lo que se pone fuerte. Entonces le cortamos el grifo, le cortamos el alimento y entonces la ansiedad va a bajar, a veces incluso desaparecer, si tiene que ver simplemente con un estrés sostenido en el tiempo. Que aún así veo que hay un malestar emocional, tengo que pedir ayuda, porque la ansiedad no es un tema menor. Es un trastorno emocional muy serio, muy grave, que además tiene ahora mismo una incidencia en la población impresionante. Y hay que pedir ayuda, porque hay que aprender a gestionar eso. Muy bien, pues ahí nos quedamos, Chelo. Tengan ustedes cuidado con ese estrés llevado a extremos que nos puede generar una ansiedad y si ven que no pueden ustedes controlar esa situación, ya saben, hay profesionales maravillosos como Chelo Díaz que nos acompaña cada 15 días y nos da unas pautas para estar saludables por dentro, ¿verdad? Eso intentamos. Muchísimas gracias, Chelo, por Gracias acompañarnos como siempre y en 15 días volvemos a hablar, ¿te parece? Un placer, claro que sí. Venga, cuídate mucho hasta entonces. Igualmente, adiós. Hacemos una pequeña pausa, pequeñita para la publicidad y volvemos con temas interesantes. Bueno, pues ya estamos de vuelta después de los consejos publicitarios. Vamos a hablar de moda. Son las 5 y 26, 27 minutos. Es un buen momento en esta sobremesa ya larguita que llevamos para hablar de moda y para hacerlo además con una abulense que ha recibido un premio al diseño de moda. Se llama Cristina Fernández Lucas. Está con nosotros en directo aquí en Plató en 8 Magazine Ávila. ¿Qué tal, Cristina? Muy bien. Qué placer Gracias. tenerte aquí con nosotros. Igualmente. Diseñadora de moda. Eso Sí. queda muy bien dicho así, pero eso lleva un trabajo por dentro importante, Sí, ¿no? lleva ¿Cómo mucho- empezaste? mucho Cuéntame. trabajo. Sí, ya hace como unos 5 o 6 años aproximadamente que terminé de estudiar moda y demás y empecé pues con mi atelier aquí en Ávila y bueno, poquito a poquito me he ido presentando a concursos porque siempre que puedo me escapo y me presento a todo lo que puedo porque al final un concurso es una manera de que valoren tu trabajo premiándote de alguna manera y que la gente lo vea, sobre todo, es una gran exposición para todos los diseñadores. Claro, estamos hablando de moda textil, Sí, de ropa, de ropa, para de que ropa. la gente nos entienda. Exactamente. Vale, y ese premio al que estábamos refiriéndonos en un principio, tú te has presentado a muchas cosas, pero has recibido el premio Más Mujeres Sí. hace 3 semanas Hace en 3. Sevilla, me parece. Sí. Eso es una maravilla, ¿no? Sí. Sevilla es una maravilla, Sí. pero que te den un premio también. Sí, la verdad que sí. Además que la última colección que ha gustado muchísimo, ha llamado mucho la atención, no solo a nivel de estético y demás, sino también a nivel técnico, digamos, porque es una colección que lleva mucho trabajo detrás, lleva unos bordados que están todos hechos a mano, que muchas veces no, a lo mejor vemos una prenda, vemos un diseño y no nos paramos a ver todo el trabajo que puede llevar. Estamos muy acostumbrados a ver la ropa del día a día, Claro. que al final lo hacen industrias y
son muy de batalla, digamos. No tiene nada que ver con lo que tú Exactamente, con haces. Mientras hablamos, yo creo que podemos ver, seguramente desde realización nos lo van a dejar ver, algunos ejemplos de la moda que tú diseñas, de esos bordados que tú estás comentando. Pero claro, para llegar a eso, ¿por qué trámites hay que pasar antes? ¿Cuál es el bagaje que tienes que tener previo a convertirte en diseñadora de moda premiada? Sí, bueno, al final, como toda profesión, hay que estudiar, hay que informarse mucho de todo. En concreto, los diseñadores de moda tenemos que ver mucho, a lo mejor ver muchas ramas artísticas, experimentar mucho con los tejidos, aprender a coser correctamente para que la prenda siente bien, para que la modelo cuando lo lleva pues vaya perfecta. Luego también un poco, pues saber un poquito de estilismo. ¿Esos son algunos de tus modelos? Sí, esos son del anterior premio que tuve en Castilla y León, en la Pasarela de la Moda de Castilla y León, de los jóvenes diseñadores. Y concretamente, ese desfile, esos diseños están confeccionados en arpillera, en tela de saco, como llamamos. ¡Qué difícil es coser eso! Sí, realmente, además que se deshilacha mucho, se van mucho los hilos, y va todo bordado a mano, con hilo de algodón, todos esos ramajes y esas flores van bordadas. La parte de arriba es una seda, es una especie de seda que simula también un poco... no es como la arpillera, pero bueno, hace un poco esa estética rústica. Sí. Y ya que esa colección en concreto estaba inspirada en los bordados artesanales de los pueblos regionales y claro, quería darle un toque, digamos, rústico, pero a la vez que tuviese algo de... Sí que es cierto que son bordados muy folclóricos, ¿no? De los trajes regionales. De los trajes regionales. Sí, me inspiré en ello y bueno, y utilicé también, por ejemplo, esa chica lleva una blusa en seda, también para pues darle un poco de personalidad también a los diseños. Bueno, Cristina, yo te iba a hacer la pregunta, pero tú me has respondido ya. Para ser diseñadora de moda tienes que saber coser. Sí, sí. A ver, yo considero que es algo principal. Luego, claro, al final, ya si tienes un gran equipo detrás de modistas y demás, pues al final yo creo que tu parte es más la de diseño como tal, pero claro, tienes que saber cómo está hecho, si está bien hecho, si es como quieres que se haga. Entonces tienes que saber coser y tienes que saber hacerlo al final. Y para mí es una de las partes más principales que tiene que saber un diseñador. Entonces, ¿tú cuánto tiempo te dedicas a diseñar, a coser, en fin, en tu vida, en tu día a día? Pues, como podría decir, las 24 horas del día. No me lo creo. Prácticamente, porque al final, bueno, en el día a día, las horas de trabajo y demás, pues estás trabajando, estás cosiendo, un rato estás cosiendo, otro rato estás diseñando, otro rato estás atendiendo a las clientas. Entonces, es un poco todo. Y luego llego a casa y a lo mejor estoy dándole vueltas a algo, se me ocurre algún diseño, me voy corriendo a por un papel, lo dibujo y bueno, es un poco... Tú estás aquí en Ávila normalmente, sí. Trabajas aquí, desde aquí, ¿no? Desde aquí, sí. Bueno, ¿y trabajas solamente diseñando moda para mujeres? Sí. Para mujeres solamente, sí, solo me he especializado en la moda femenina. Mujeres. Sí. Vale. Sí. ¿Te parece que veamos un vídeo cerrado de una de las pasarelas en las que se ha expuesto tu trabajo? Bueno, pues vamos a verlo. Esto es otra de las cosas que hace Cristina.
Estábamos viendo ahora mismo trajes muy ponibles, estábamos diciendo, pero esto es moda más de fiesta, ¿no? Aunque antes era algo pues mucho más del día a día. Claro. Y esto es moda más de fiesta, me estaba diciendo. Sí, ¿no? Esa colección en concreto quise hacer algo un poco más de fiesta, más prêt-à-porter, y bueno, juntando un poquito las dos para que hubiese de los dos tipos, para que no fuese a lo mejor tan artística como otras colecciones que he hecho. Cuando tú hablas de una colección, eso quiere decir que es una historia, tiene un hilo conductor, o sea, tiene un principio, una trama y un desenlace. Exactamente, ¿no? Sí, la colección, pues como dices, tiene un hilo conductor que es la inspiración principal de toda la colección. Generalmente suele ser un tema, dependiendo un poco de, no sé, de la situación o del estado de ánimo o de algún cuadro o alguna obra de arte que te inspire. Sí. Y a partir de ello pues va surgiendo pues, las líneas de la colección, los tejidos, bueno, toda la composición de los colores y demás. ¿Y qué es lo que te inspira? Pues, ¿Cuándo notas tú que, uy, estoy inspirada? Sí, pues muchas veces es un poco casual. Sí, ¿no? Que a lo mejor, pues como he dicho, que a lo mejor ves una obra de arte, te llama mucho la atención y por lo que sea, pues te apetece un poco trabajar sobre ella. Me suele inspirar mucho el arte. También la artesanía más tradicional, que también como que volver a las raíces de cuando yo era pequeña, de mis abuelos y demás, que lo he vivido mucho de pequeña, lo de la artesanía. ¿Tú eres de Ávila capital o tienes pueblo? Sí, bueno, yo soy nacida en Salamanca, pero he vivido en Ávila desde muy pequeña, entonces ya como si fuese de aquí. De aquí. Y el pueblo, son pueblos de Salamanca, donde pues es muy tradicional el traje de allí, con todos los bordados y con todas esas pasamanerías y esas cositas que lleva. Sí, sí, sí. Bueno, yo no sé si tú también a la hora de exponer una colección, como en una pasarela, como la acabamos de ver, ¿tú eliges las modelos o no? Generalmente no, porque suelen tener varios grupos de modelos, para que dé tiempo a cada diseñador salir en su espacio. Entonces suele haber 2 o 3 grupos de modelos para ir compaginándolas y bueno, en otras ocasiones sí que puedes llevar alguna modelo para algún vestido más especial o lo que quieras, pero sí, generalmente ponen ellos las modelos. Bueno, ¿dónde te gustaría llegar, Cristina? Sí. Bueno, ahora estás ahí emprendiendo todavía, pero ya con premios importantes como este Más Mujeres que te han dado en Sevilla hace 3 semanas. Sí. Pero bueno, ¿qué te gustaría hacer? ¿Cuál sería tu sueño? Cuéntame. Bueno, pues, seguir viviendo de ello, al final, porque... Que lo estás consiguiendo. Sí, sí. Al final es lo que me gusta y trabajar de lo que te gusta, pues hoy en día es bastante complicado. Entonces, me gustaría seguir viviendo de ello y seguir diseñando y ver a la gente con mis diseños, que al final es la mayor satisfacción que puedes tener. Es muy difícil conseguir eso y es muy caro que la gente vista tu... Vamos a ver, ¿eres muy cara? Sí, bueno, claro, depende de cómo se mire. Depende de cómo, claro, de dónde pongas el rasero, ¿no? Claro, exactamente. Que, bueno, al final es como todo. Si quieres algo especial, también pues tienes que pagarlo, como quien dice. Y yo los diseños que hago, lo que intento es que sea algo que dure, algo que tengas para toda la vida, algo que sea especial y único en tu armario, que lo puedas usar infinitas veces y que no se te desgaste. Y bueno, para que algo especial, que un vestido especial que te haga sentir única. Claro, para eso la materia prima es importante, claro, por supuesto, pero hemos de decir que son diseños únicos y exclusivos. O sea, que nadie más que yo lo va a llevar. Exactamente. Es que eso es muy importante. Sí, ¿no? hasta ahora todo lo que he hecho son únicos y exclusivos. ¿Te espera algún salón de moda así próximamente? Por el momento no. Por el momento no, y además ahora que está todo un poquito difícil... Está complicado. Pero bueno, parece que se empieza a animar todo otra vez y bueno, con las medidas adecuadas y demás se empiezan a hacer bastantes cositas. Se llama Cristina Fernández Lucas, es diseñadora de moda, es abulense, ha recibido varios premios yo creo, pero este es el último, el premio Más Mujeres, que le han otorgado en Sevilla. Hace moda para mujeres, moda muy ponible, como decíamos, y
espera llegar muy alto y nosotros también esperamos que lo Muchas consigas. Ha sido un placer, Cristina, tenerte aquí, Igualmente. conocer tu trabajo, y ya sabes que esta es tu casa, siempre que quieras contarnos en qué estás trabajando, pues ven a hacerlo. Vale, muchas gracias. Gracias a ti. Un Gracias. placer. Vamos a hacer una pequeña pausa después. Nos está esperando Elena, yo creo, para hablarnos de sus directos. No se muevan de ahí. Aquí estamos en el sofacito, de nuevo, donde recibimos siempre a Elena Rodríguez con los directos de Elena. Aquí Muy la buenas tenemos. tardes, Ana. ¿Qué Qué tal? fusividad, me encanta venir. Hombre, porque me encanta tenerte aquí, Elena. Ese recibimiento no me lo hace cualquiera. Un redoble de tambor, hacía falta. Los directos de Elena. Claro, ¿Qué nos traes hoy? se lo vamos a decir a realización para el Vamos a poner unos redobles, No ¿sí? me- ¿Lo tenemos? Venga, vamos a dar la bienvenida a Elena en sus directos. ¡Tarán! Bien. Oye, ¿cómo se nota que estamos ya de Qué bien miércoles, nos eh? lo pasamos, Elena. Y tú, además, has trabajado mucho, siempre lo haces, pero nos traes cosas muy interesantes. Más que interesantes, variadas. Variadas e interesantes, ¿eh? diría yo. Me parecen a mí también muy interesantes. Bueno, no vamos a desvelar algunas que van a ir después, pero por ejemplo, lo de las farmacias me parece que está muy bien. ¿Cómo se hace todo el proceso este? Tú has estado en Vidafarma, ¿no? Pues sí, porque me parecía curioso porque nos hemos centrado muchísimo en la sanidad en los últimos meses con todo esto del COVID. Nos hemos dividido que si trabajos esenciales, no trabajos esenciales, todos somos importantes, todos hacemos bien todo, pero claro, las farmacias no han parado en ningún momento. Han seguido distribuyendo ya no solo medicamentos que podían o no ayudar contra el COVID, sino la medicación, los tratamientos que tienen estas personas que a lo mejor tienen algún tipo de patología e incluso lo han pasado peor por el COVID porque estaban un poco asustadas. Claro. Entonces, claro, el refuerzo de esos medicamentos ha sido mayor. Entonces, ¿cómo se ha organizado eso internamente? ¿Cómo llegan a las farmacias? Pues teniendo aquí la cooperativa de Vidafarma dijimos, oye, pues vamos a meternos dentro, si nos dan permiso, que por supuesto Y nos os lo lo dieron, dieron. y vemos todo ese proceso de distribución de los medicamentos. A mí me parece de verdad un reportaje muy interesante porque damos por sentado que en la farmacia va a haber toda la Exacto. medicación que vamos buscando y oye, eso tiene un trámite y además una organización escrupulosa. Vamos a verlo. Con frecuencia podemos resfriarnos o ponernos malos. Cuando esto ocurre solemos ir a las farmacias para adquirir las medicinas pertinentes, pero ¿cómo llegan hasta allí todos los medicamentos? Pues hoy con Castilla y León Directo visitamos unos almacenes de medicinas. Teresa, madre mía, tenemos todas las estanterías repletas de medicamentos. Bueno, creo que es incontable el saber aquí cuántas medicinas tenemos, porque una barbaridad, ¿no? Pues sí. La verdad es que parece imposible, si no vienes aquí probablemente no te des cuenta. Somos los que, entre otros, llevamos los medicamentos a las farmacias y hacemos que toda la población, cuando va a su oficina de farmacia, tenga siempre su medicamento al día y lo tenga siempre a un precio. Da igual que lo compre en el pueblo más lejano de la ciudad que en la farmacia más grande de Madrid. ¿A cuántas farmacias de Ávila y provincia dais cobertura? A diario se reparten a unas 133, 135 farmacias que son las que tenemos en Ávila provincia y Ávila capital. Aquí trabajamos 15 personas, lo que es en este almacén, 15 personas dentro del almacén, entre call center, nuestros gestores comerciales, que es la gente que pone las medicinas en las cubetas. Bueno, Alma, pero ahora hay que ver cómo preparáis esos pedidos para entregarlos en las farmacias. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es que la farmacia decida qué medicamentos quiere recibir en su siguiente reparto y haga el pedido en su ordenador. Es decir, un albarán, ¿verdad? Una hoja de pedido que tiene un código de barras que en ese sensor de ahí se pasa para que se identifique una cubeta con la hoja de pedido. Ajá. El sistema está parametrizado para que con cada medicamento evalúe el volumen que va a ocupar para ver cuántas cubetas se necesitan. Que serían estas cubetas de aquí Estas que cubetas, vemos que tienen exactamente. todas un número de identificación. Esta cinta sigue todo el circuito, todo el recorrido, mediante unos sensores que hacen que la cubeta se pare en cada estación de los medicamentos que tienen
que ocupar. Vemos que esta parte, por así decirlo, es un robot porque sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Exactamente. Esta parte es el automático, que corresponde con la estación 1. Entonces todas las cubetas que llevan medicamentos de robot, que llamamos, se paran en ese punto. Y de la parte automatizada a la parte manual, vemos que están aquí ya los trabajadores, pero ¿qué es lo que están haciendo exactamente? Pues los trabajadores tienen un dispositivo en la muñeca con el que a través de radiofrecuencia leen los códigos de barras de la cubeta y les aparece en su pantalla del móvil a qué estación tienen que ir, a qué ubicación y qué cantidad de medicamentos tienen que coger. ¿Qué pasa si nosotros damos con un medicamento que no es el correcto? Si el medicamento no corresponde con su ubicación o con la cubeta, con esos códigos que ha leído el trabajador, le da error. Vibra el dispositivo como para avisarle de que eso está mal. Y con esta máquina estaríamos llegando ya al final de todo nuestro recorrido. ¿Qué hacemos en este punto? Ya se pica por última vez la cubeta para que salga el albarán que corresponde a ese pedido. Ya pone el fleje y ya no se abre la cubeta más hasta que sea el farmacéutico el que lo abra. ¿Todos los medicamentos se cuidan de la misma manera? Los medicamentos termolábiles y los estupefacientes se tratan de otra manera. No van en cubeta, van los termolábiles en la nevera y los estupefacientes van por separado también para que se lleve un control más exhaustivo y que cumpla con las buenas prácticas de distribución. Pues ya con todas nuestras cubetas preparadas, solo queda que se carguen los camiones y empiece ese reparto hasta llegar a las farmacias para que así todos los consumidores puedan adquirir sus medicamentos. Es el trabajo de Vida Farma, que parece que eso, lo que decíamos, que tú vas es a la tan farmacia natural, y ahí lo tienes, y pero lleva un fíjate. trabajo ahí detrás muy exhaustivo y además escrupuloso, como decíamos, ¿verdad? Sí, No te un puedes cuidado. equivocar. No te puedes equivocar, si no, la PDA que llevan en la muñeca les vibra, les da error y nada, no lo adquiere. Bueno, pues de Vida Farma nos vamos a aprender a bailar. Me parece danza bien. del vientre. Me Vale. gustaría, ¿puede ser? Mira, es como si hemos tomado nuestros medicamentos, nos encontramos sanos Fenomenal. y queremos bailar para celebrarlo. Sí. Entonces tenemos los bailes españoles, la salsa, el hip hop, tenemos muchísimas especialidades, pero Yo quiero la del vientre. es que es curiosa, ¿eh? A mí también me llamaba la atención y dije, hay muchos tipos de baile, pero voy a meterme en la más, no desconocida, pero la más exótica, la más llamativa. Y nada, pues allí que fuimos, allí con Isabel, la profesora, majísima, un encanto, y con ¿Dónde todas las estuvisteis? chicas, aquí en Ávila, en el centro de danza de Isabel. Y nada, la verdad que nos trataron maravillosamente y sí que se nos quedó ahí un pinito, ese movimiento que hacen de cadera ellas, Sí, sí, así sí, que sí. te invito a que lo veas, bueno, que lo vean todos en casa y si te parece fácil, Bueno, nada, que te anime. Mientras ven y vemos ese reportaje de Elena, podemos probar Vale. algún paso porque tú algo vendrías aprendida, Sí, ¿no? claro. Vale. Vamos a ver un poco el reportaje que nos ha preparado de esas danzas exóticas que son muy interesantes. Vamos a verlo y preparamos nosotros. Va, venga, vamos a ello. Preparada, no, preparadísima. Hemos calentado y aparte ya hasta nos hemos descalzado. Pero Isabel, dinos algún paso que tengamos que saber básico para poder hacerlo. Básico el círculo de cadera. A ver, ¿cómo lo hacemos? Lo que hacemos es combinar que la cadera vaya al lado, va al frente, lado y vuelve al sitio. Lado, Solo la cadera, no el Solo culo, la ¿verdad? cadera. Solo la cadera va al lado, frente, lado, sitio. ¿Y los brazos? Los brazos, para empezar, los solemos colocar al lado, a los lados del cuerpo, un poquito por delante, siempre que no nos molesten y que no nos bloqueen el torso, ¿vale? Porque luego el mismo círculo que hacemos con la cadera, lo hacemos con el torso, haciendo lo mismo. Voy al lado, voy al frente, voy al lado y voy atrás. Y ahí hacemos el círculo de pecho. Entonces, los brazos siempre me tienen que ayudar y tienen que estar relajados para que queden movimientos fluidos. Pues yo creo que ya con esos pasos es el momento, chicas, de ponernos a bailar. Arriba.
Pues con ese movimiento de cintura sensual y de pecho, nosotros nos vamos a quedar aquí a ver si cogemos el ritmo de la clase. Y lo hemos cogido, ¿eh? ¿Has visto ahí primero ese movimiento de cadera, luego lo que hacen con el pecho, es muy sensual, y sobre todo la coordinación de los brazos? Sí. Bueno, estaba interesante la clase. Sí, muy interesante. Tenemos que volver otro día. ¿Te vienes conmigo? Me voy contigo. Vamos con ropa cómoda. Eso es. Nos olvidamos de micro, con las así de lentejuelillas cosas. esas para que suene. Hombre, claro, hay que ponerle la gracia del pañuelillo, si no, nada. Bueno, pues miren, ya hemos conocido cómo se trabaja en Vidafarma. Hemos ido a bailar danza del vientre, que es de origen egipcio, como acabo de ver. Y ahora una copita de vino. Para relajarnos. Hombre. Para relajarnos y dar por concluido el día. Sí, señora. ¿Ya? ¿Para qué queremos más? ¿Eres de tinto o de blanco? Yo soy de tinto. Yo soy de blanco. Ya. Vaya. Lo sé. Sé que tú eres más de blanco, pero bueno, hace buen maridaje el tinto y el blanco, depende de con qué, ¿no? ¿Y sabrías diferenciar entre tipos de tinto y tipos de blanco? Si tiene más grados de alcohol, cuánto tiempo está en barrica. A mí o me gusta o no me gusta, pero no sé. Pues nos fuimos a ver a Eva Meneses, que en Ávila es una persona muy conocida y querida, para que nos explicara en su hotelito rural que tiene ella, pues un poquito unas pinceladas sobre, oye, a la hora de enfrentarnos a esa copa de vino, pues que seamos un poquito más expertos a la hora de catarlo, pues oye, qué podemos apreciar en esos aromas, esos sabores, así que allí que fuimos a verla. ¿Qué día más completo nos ha traído Elena? Nos vamos ahora a catar vinos blancos, me parece. Pues mira, ya tengo aquí nuestro vino blanco, que tengo que decir que estoy deseando probarlo porque me pierde a mí el vino blanco. Pero Eva, decíamos que la cata no es igual porque hay varios tipos de vino blanco, pero ¿cuáles son esas gamas que podemos encontrar? Vale, efectivamente, antes únicamente conocíamos un vino blanco como tal y actualmente existen blancos con una crianza, al igual que los tintos. Entonces, bueno, esos blancos al final tienen bastante más recorrido que los blancos normales y podemos comerlos con muchas carnes. Ese es el punto. Un blanco que a simple vista, antes de catarlo, ese repaso rápido que hacemos antes de probarlo. Vale, los blancos al final lo que debemos de mirar que sean pues, al final limpios, que no tengan ningún tipo que no estén turbios y que los colores sean más bien pues tipo pajizos, ¿vale? Porque así sabemos que es un vino, lo que es un vino joven blanco. En vinos que tienen una crianza son unos colores más oxidativos. Esa es la diferencia al final, y que en boca son bastante más cremosos. ¿Te parece si lo probamos? Vamos a probarlo. Es fresquito. Es fresquito, untuoso en boca, notas como una cremita, ¿vale? Te hace salivar un montón, tiene mucha acidez, ese es el punto de los blancos, los grandes despreciados. Estamos hablando que son unos vinos de la bodega Sotomanrique y que son unos vinos que pertenecen a la denominación de origen protegida de Cebreros, porque tenemos que decir que aquí en Ávila, aparte de carnes buenas, tenemos vinos muy buenos. Efectivamente, tenemos ahora mismo una de las mejores denominaciones de origen a nivel nacional. Es una denominación de origen protegida y muestra de ello es que este año, si Dios quiere y la pandemia nos deja, será una de las sedes del Premio de las Garnachas del mundo. Entonces, súper contentos porque al final ponen Ávila en el mapa, la provincia en el mapa y lo que es la parte de Cebreros en el mapa. Entonces, muy contentos. Yo quería decirte, Eva, en primer lugar agradecerte que estamos aquí en tu bodega, Gracias. aquí bien recogiditos. Muchas gracias. ¿Cómo tenemos que hacer ese movimiento a la hora de agitar el vino? Agitamos el vino así. ¿Sí? A ver. Eso es. Si te es más fácil, ¿Apoyamos? apoyamos y agitamos así. Más o menos, ¿cuánto tenemos que hacerlo? Porque claro, no queremos marear tampoco el contenido. Poquito tiempo, únicamente al final es para que esos aromas que están recogidos aquí explosionen y salgan. Y al final, pues seamos capaces de llevarnos esos aromas en nariz, que son maravillosos. ¿A qué te huele el vino, Eva, ahora que lo acabas de oler? Pues ahora mismo este vino, como es tan especial, es un vino que tiene 3 tipos de uvas distintas: garnacha blanca, tiene verdejo y tiene otra variedad que también es la albillo real, que es la de nuestra zona. Entonces me han venido unos aromas
a frutas, a piña. A mí me gusta hacer estas catas de los vinos blancos con la fruta partida como tal, una manzana, un albaricoque, que son los aromas que nos dan, una pera, sobre todo en esos vinos, la pera en esos vinos más dulzones. Y bueno, la verdad que los vinos siempre han sido los grandes despreciados, pero si un vino blanco está bien hecho, que no tiene ni trampa ni cartón, porque no pasa por nada, es una maravilla. Y muy importante, a tener en cuenta, para los que quieran empezar en este mundo del vino, el cómo se tiene que coger la copa. Eva, explícanoslo. La copa hemos de cogerla del fuste, ¿vale? Porque si la cogemos de aquí lo vamos a calentar. Sí, es verdad que si el vino está demasiado blanco, en el caso de los blancos, vale una cosa súper importante. Un vino normalito, fresquito, blanco, está bien. Pero tú, para que un vino blanco esté riquete, no hace falta que esté frío, tiene que estar atemperado, es cuando mejor sabe un vino blanco, ¿vale? Entonces, si lo queremos calentar, efectivamente, hacemos esto, pero si no, siempre de aquí. ¿A qué temperatura tiene que estar el vino? El vino, pues más o menos el blanco, unos 7-8 grados. A mí no me gustan demasiado fríos, por eso que os digo, porque al final lo que me gusta es, si un vino blanco te lo tomas frío, no aprecias realmente los aromas y no sabes si es bueno o malo. Un vino bueno blanco, hasta temperado, está riquito. Ay, qué ganitas, ¿verdad? Pero bueno, no tenemos tiempo para seguir hablando con Eva Meneses ni para conocer... Pues vamos a tomar un vino. Pues vamos. Bueno, todavía nos queda una tarde. Cuando terminemos. Cuando acabemos. Gracias, Elena, por haber estado con nosotros una semana más. El Ana. miércoles que viene tenemos otra cita. Nos cuentas un poco tus andanzas, ¿te parece? Siempre fiel a este sillón. Un redoble. Venga, Vale. no tenemos tiempo para música, señores, que llegan las 6 de la tarde. Ya estamos en las 6 de la tarde, estamos pasándonos de tiempo, pero les prometo que el martes que viene tendremos buena música para terminar 8 Magazine Ávila. Hasta que nos veamos el martes que viene, cuídense mucho, por favor, y sean todos lo felices que puedan. Hasta entonces, adiós, Elena. Gracias, Ana. Adiós.